Michael Hernández era un chico que tenía lo que él llamaba una lista de asesinatos. También está Cayetano Santos Godino, que golpeó a su víctima y la arrojó a una zanja. O qué decir de Eric Smith, que asesinó brutalmente a Derrick Robbie de 4 años. Durante el proceso judicial, la mayoría de estos jóvenes asesinos mostraron signos de remordimiento, pero su arrepentimiento no pudo deshacer el daño que habían causado. Veamos más de cerca cada uno de estos casos, y empecemos por Jasmine Richardson. A los 13 años, era la persona más joven de Canadá, acusada de múltiples asesinatos. A lo largo del juicio, la imagen de Jasmine Richardson pasó de la de una asesina a sangre fría a la de una niña arrepentida que había caído bajo la influencia de una fuerza oscura y destructiva. Jasmine Richardson es una joven enredada en un romance mortal que condujo al brutal asesinato de su propia familia. Jasmine, una niña de 12 años, era descrita por quienes la conocían como un espíritu brillante y artístico. Iba a la escuela como cualquier otra niña de su edad, pero, a pesar de su joven apariencia, cada vez se interesaba más por la oscuridad y el romance. Este interés acabaría llevándola hasta Jeremy, un hombre de 23 años. Jeremy Steinke era una figura misteriosa, conocida por sus excentricidades y su autoproclamada identidad como hombre lobo. Llevaba el pelo largo, vestía de negro, y a menudo se le veía con un frasco de sangre al cuello. Su personalidad en Internet era igual de oscura, y frecuentaba sitios web como vampirefreaks.com, donde se sumergía en una comunidad que compartía sus peculiares intereses. Los caminos de ambos se cruzaron por primera vez en un concierto local de punk rock a principios de 2006. A pesar de la gran diferencia de edad, Jasmine se sintió atraída al instante por el atractivo de Jeremy, y ambos se hicieron inseparables rápidamente. La relación dio un giro inquietante cuando Jasmine empezó a reflejar los oscuros intereses de Jeremy. Creó un perfil en vampirefreaks.com, donde se relacionaba con otras personas que compartían su nueva fascinación. Fue en esta plataforma donde las conversaciones entre Jasmine y Jeremy se volvieron más siniestras, con discusiones sobre una vida juntos, libres de las restricciones impuestas por la familia de ella. Con el paso de las semanas, la desesperación de la pareja por estar juntos se convirtió en una retorcida fantasía. Jeremy, que tenía un historial de depresión y abuso de sustancias, empezó a influir en la mente impresionable de Jasmine. Hablaba de su vida como hombre lobo, una criatura de la noche, y Jasmine, presa del romanticismo, le creía. Sus comunicaciones tomaron un giro oscuro cuando Jeremy le presentó a Jasmine la película Asesinos por naturaleza, una película sobre una joven pareja que se dedica a matar. Fue después de ver esta película cuando Jeremy sugirió que emularan a los personajes. Jasmine, cegada por el amor y el deseo de escapar de su vida, aceptó. Mientras la familia de Jasmine dormía, Jeremy entró en la casa con la ayuda de Jasmine. Mark y Debra Richardson fueron los primeros en caer víctimas de la espada de Jeremy, sus vidas cegadas en la santidad de su propio dormitorio. La brutalidad no terminó ahí. Tyler, el inocente niño de 8 años, fue la última víctima de la noche. El destino del niño no fue sellado por las manos de un extraño, sino por su hermana, Jasmine, y el hombre al que decía amar. En noviembre de 2008, tras un juicio lleno de detalles y testimonios desgarradores, Jeremy Steinke fue declarado culpable. Las conversaciones que mantuvo con agentes encubiertos, en las que admitió los asesinatos, sellaron su destino y fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Por otro lado, en julio de 2007, Jasmine fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. ¿Considera este caso impactante? Entonces espere a ver el siguiente de nuestra lista. Craig Price. El punto de inflexión en la vida de Price se produjo en julio de 1987, cuando Rebecca Spencer, de 39 años y madre de 2 hijos, fue encontrada muerta a puñaladas en su casa, a solo 2 puertas de donde vivía Price. Price solo tenía 13 años en aquel momento, y aunque fue interrogado junto con otros jóvenes del vecindario, nada lo relacionó con el asesinato. Pasaron 2 años hasta la noche del 4 de septiembre de 1989, cuando la paz en Warwick se vio alterada una vez más. Joan Heaton, de 39 años, y sus hijas, Jennifer, de 10, y Melissa, de 8, fueron encontradas salvajemente asesinadas en su casa. La investigación de los asesinatos de Heaton condujo finalmente a un descubrimiento que implicó a Craig Price, revelando una faceta suya que la comunidad no había visto. El adolescente que parecía normal se reveló como el autor de los aterradores asesinatos de Warwick. La confesión de Price fue escalofriante. Describió los acontecimientos de la noche con una frialdad que conmocionó incluso a los detectives más experimentados. Contó cómo había entrado en la casa de los Heaton con intención de robar, pero fue descubierto por Joan. Presa del pánico, la atacó
y luego se volvió contra los niños para eliminar a cualquier testigo. Craig Price fue detenido y acusado de los asesinatos. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y su confesión selló su destino. Le condenaron a 25 años de cadena perpetua. El siguiente chico de nuestra lista se imaginó a sí mismo como el héroe de su propia historia. Una historia loca y mortal. Michael Hernández. Te quiero, y no tenía absolutamente ninguna intención de hacerte nada. La mañana del 3 de febrero de 2004, Michael Hernández se despertó con una escalofriante sensación de propósito. Se vistió metódicamente, ocultando un cuchillo, un par de guantes y una chaqueta de gran tamaño para ocultar los contornos de su intención asesina. Mientras se dirigía a la escuela, su mente repitió el escenario que había creado cuidadosamente. A su llegada, Michael se mostró tranquilo y sereno. Recorrió los pasillos con la mirada de un depredador, buscando una víctima que se convertiría en la primera entrada de su legado de sangre. Se acercó a un compañero adolescente para invitarle a seguirle al baño de los chicos con el pretexto de enseñarle algo. Sin embargo, la víctima percibió un aura inquietante alrededor de Michael y se negó, una intuición que probablemente le salvó la vida. Sin inmutarse, Michael buscó otro objetivo, fijando su mirada en Jamie Goff, un compañero de clase y amigo. Jamie, confiado y desprevenido, aceptó la invitación de Michael y lo siguió hasta la soledad del cuarto de baño. Los dos chicos entraron en la cabina accesible para sillas de ruedas, un espacio que pronto se convertiría en la escena del crimen. Michael le indicó a Jamie que se diera la vuelta y, sin dudarlo ni un momento, desató una furia de violencia sobre él. Michael apuñaló a Jamie un total de 42 veces. Cuando Jamie estaba herido de muerte, Michael cometió un último y fatal acto de crueldad, cortándole la garganta. Hecho esto, Michael salió del cuarto de baño, con las manos manchadas por la evidencia de sus actos, e intentó reunirse con sus compañeros como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la realidad no tardó en revelarse. Un profesor se dio cuenta de que Michael tenía las manos manchadas de sangre y poco después descubrieron el cadáver de Jamie. Michael Hernández parecía un adolescente cualquiera del enclave suburbano de Palmetto Bay, Florida. Pero bajo la superficie de este chico de 14 años, aparentemente normal, se escondía una oscura fascinación que pronto se descontrolaría. Empezó a planear, a imaginarse a sí mismo como protagonista de su propia saga truculenta. Creó una lista de asesinatos, un documento escalofriante que describía sus intenciones y los destinos que había diseñado para sus víctimas elegidas. Entre los nombres figuraban los de sus compañeros de clase, conocidos y, sorprendentemente, incluso su propia hermana. Los planes de Michael se hicieron más elaborados y concretos. Reunió lo que denominó un kit de asesinato, una colección de artículos que creía necesarios para llevar a cabo sus oscuras ambiciones. Detalló estos preparativos en su diario. Al final, el tribunal rechazó la petición de enajenación mental y Michael Hernández fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los amigos pueden llegar a ser enemigos, y la siguiente historia lo dice todo. Morgan Geyser. En el corazón de Waukesha, Wisconsin, 3 chicas jóvenes, Morgan Geyser, Anissa Weier y Peyton Leutner, se encontraron entrelazadas por una amistad. El trío, de 12 años de edad, compartía los lazos comunes de la vida escolar en Horning Middle School, donde sus caminos convergieron en el otoño de 23. Morgan y Anissa, que luchaban contra el aislamiento social, encontraron consuelo en la compañía de Peyton, sin saber el oscuro giro que tomaría su relación. A medida que avanzaba el año, Anissa se topó con el sitio web Creepypasta, un refugio digital para los fascinados por las historias y leyendas de terror. Fue allí donde la figura de Slender Man, un espectro alto y sin rostro conocido por su traje y su inquietante presencia, entró por primera vez en la vida de las chicas. Nacido inicialmente de un concurso de Photoshop, el mito de Slender Man creció, pintándolo como un ser que se aprovechaba de los niños, un hombre del saco moderno cuya historia fue compartida y embellecida por innumerables colaboradores anónimos. La influencia del personaje se filtró en las mentes de Morgan y Anissa, y Morgan se obsesionó especialmente. Afirmó tener comunicaciones telepáticas con Slender Man, una creencia que tendría consecuencias nefastas. Anissa también cayó bajo el hechizo del personaje, convencida de su existencia y de la necesidad de demostrarle su lealtad. A medida que se acercaba el 12º cumpleaños de Morgan, se pusieron en marcha los planes para una fiesta de pijamas. La celebración del 30 de mayo, 24, fue aparentemente inocente, con las chicas disfrutando de una velada en una pista de patinaje local antes de regresar a casa de Morgan. A la mañana siguiente, tras una noche de disfraces y películas, las niñas preguntaron a la madre de Morgan, Angie Geyser, si podían jugar fuera. Fue una petición que conduciría a un acto insondable. Mientras se adentraban en el bosque cercano, con Peyton caminando delante,
Morgan reveló a Anissa el cuchillo que había escondido en su cocina. En la intimidad del bosque ocurrió lo impensable. Peyton, inconsciente de la inminente traición, fue objeto de un brutal ataque mientras Morgan le asestaba 19 puñaladas. Puñalada, 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 puñalada. El motivo de las chicas era tan escalofriante como el acto en sí. Una ofrenda a Slenderman, una apuesta por su favor y un intento desesperado de proteger a sus familias de su ira, ya que creían que las mataría si no accedían. Tras el ataque, Morgan y Anissa abandonaron a Peyton, gravemente herida, a su suerte. Emprendieron un viaje delirante, con la intención de encontrar la mansión de Slenderman, que creían oculta en la vasta extensión del Bosque Nacional de Nicolet. La odisea legal, que siguió al apuñalamiento de Slenderman, fue tan compleja y cargada de emociones como el propio crimen. En el centro de esta vorágine judicial estaba Morgan Geyser, cuyas acciones, junto con las de Anissa Weier, habían provocado las heridas casi mortales de Peyton Leutner. Las ruedas de la justicia empezaron a girar y los ojos del mundo se centraron en la sala del Tribunal de Wisconsin, donde se decidiría el destino de dos niñas. A pesar de tener solo 12 años, ambas fueron juzgadas como adultas. En la mayoría de los casos de delincuencia, lo que se necesita es un juicio brutal para que los delincuentes comprendan la fatalidad de su delito. Echemos un vistazo a la siguiente niña de nuestra lista. Alyssa Bustamante. Juras decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, lo hago. Alyssa Bustamante, una estudiante de instituto de 15 años, ejecutó un plan tan atroz que desafiaría la comprensión. La víctima desprevenida era Elizabeth Olten, de 9 años, vecina y conocida de Alyssa, que vivía a pocas casas de distancia. Durante todo el proceso, se había mantenido estoica, pero cuando se enfrentó a la realidad de pasar su vida entre rejas, la compostura de Alyssa flaqueó. Alyssa había pasado el viernes anterior, un día libre del colegio, cavando 2 agujeros en la zona boscosa cercana a su casa. No se trataba de inocentes excavaciones infantiles. Eran tumbas, destinadas a un fin tan oscuro que hiela el alma. Durante una semana, Alyssa asistió a la escuela como de costumbre, mezclándose con sus compañeros, mientras albergaba un secreto que pronto culminaría en tragedia. Aquella tarde de octubre, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Alyssa atrajo a Elizabeth al bosque con la excusa de la amistad. Alyssa estranguló a la joven, la degolló y la apuñaló. La violencia del acto fue espeluznante, y el motivo aún más. Alyssa confesó más tarde que cometió el asesinato porque quería saber qué se sentía al matar a alguien. El 6 de febrero de 2012, Alyssa Bustamante, que entonces tenía 18 años, compareció ante el tribunal para ser sentenciada. Alyssa, que se había declarado culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada, estaba ahora a merced del tribunal. El juez, sopesando la gravedad del delito con la edad de Alyssa y su historial de salud mental, la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato y a 30 años consecutivos por acción criminal armada. Quitarle la vida a otro es una locura, pero el siguiente chico de nuestra lista cree que es algo escalofriante. Echemos un vistazo rápido a la historia de James Fairweather. Así que lo apuñalé primero allí. El escalofriante momento en que el asesino en serie más joven de Gran Bretaña mostró a la policía cómo apuñaló a un hombre 102 veces y le sacó los ojos mientras se deleitaba con el asesinato. A medida que avanzaba la adolescencia de James Fairweather, el descenso a la oscuridad de este chico tranquilo y sensible se fue acelerando. El acoso que sufría en la escuela se convirtió en el catalizador de una transformación que tendría consecuencias catastróficas. El impacto del acoso en el estado mental de Fairweather fue profundo. El acoso constante y el aislamiento social provocaron una acumulación de resentimiento e ira. Fue durante esta época turbulenta cuando la fascinación de Fairweather por la violencia empezó a manifestarse de forma más tangible. El punto de inflexión llegó cuando Fairweather, a la edad de 15 años, cometió su primer acto de violencia fuera de la escuela. Atracó una tienda local a punta de navaja, un acto que supuso una peligrosa escalada en su comportamiento. Sin embargo, ni siquiera este incidente provocó la alarma que debería haber provocado. Fairweather recibió un castigo leve, una oportunidad perdida de intervención que podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Su primer acto conocido de violencia extrema se produjo en las primeras horas del 29 de marzo de 2014. James Atfield, padre de 4 hijos que había superado los retos de una grave lesión cerebral, disfrutaba de una noche de fiesta. De camino a casa, decidió tomar un atajo por Castle Park, una decisión que resultaría fatal. Atfield, conocido cariñosamente como Jim por sus amigos y familiares, fue encontrado en el parque con más de 100 puñaladas. Apenas 3 meses después, volvió a ocurrir lo impensable. Nahid Al-Manea,
una estudiante de Arabia Saudí de 31 años, caminaba por el sendero Salary Brook de camino a la Universidad de Essex. Fairweather la apuñaló en el abdomen antes de clavarle el cuchillo en los ojos y, en última instancia, en el cerebro para que no pudiera ver el mal. La brutalidad del ataque y las similitudes con el asesinato de Hatfield llevaron a la ineludible conclusión de que un asesino en serie andaba suelto. No fue hasta el 25 de mayo cuando el caso daría un giro dramático. Un paseador de perros local vio una figura sospechosa merodeando bajo un puente cerca del Salary Brook Trail. El individuo llevaba guantes y una chaqueta de diseño italiano que había sido ampliamente difundida en relación con los asesinatos. La rapidez mental del paseador de perros hizo que se llamara a la policía. La figura bajo el puente era James Fairweather. Al ser interrogado por la policía, Fairweather se encontró en posesión de un cuchillo. En un giro impactante, el escolar de 15 años fue arrestado y la horrible verdad comenzó a revelarse. Porque mis voces me decían: «Tienes que sacrificarte o iremos a por ti». En los interrogatorios policiales, Fairweather confesó los asesinatos de Hatfield y Almanea con una frialdad escalofriante. Describió los ataques con frialdad y sin emoción, revelando un nivel de brutalidad profundamente perturbador. El 29 de abril de 2016, Fairweather fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años. Fairweather intentó recurrir la sentencia en septiembre, alegando su edad, pero fue rechazado. La siguiente historia ocurrió años atrás, pero la edad del criminal dice mucho sobre lo diabólicos que pueden ser los pensamientos de los niños. Esta es la historia real del crimen de Mary Bell. Durante la investigación, Mary no mostró ninguna emoción. Parecía despreocupada por la gravedad de lo que había hecho y el dolor causado a las familias de las víctimas. Pocas historias de crímenes reales son tan aterradoras como la de Mary Bell. A la tierna edad de 11 años, Mary Bell emergió de las calles envueltas en niebla de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, para cometer crímenes tan espeluznantes que marcarían la conciencia colectiva de una nación. La tranquilidad de Scotswood se hizo añicos en la primavera de 1968, cuando el 25 de mayo se descubrió el cuerpo sin vida de Martin Brown, de 4 años, en una casa abandonada. La escena fue sorprendente, ya que no había signos evidentes de violencia, lo que llevó a especular en un primer momento con la posibilidad de que la muerte del niño hubiera sido un trágico accidente. Sin embargo, la inquietud de la comunidad aumentó cuando, 2 meses después, el 31 de julio, otro niño, Brian Howe, de 3 años, fue hallado muerto tirado en el suelo cerca de su casa. El pequeño había sido estrangulado y su cuerpo presentaba los signos de un ataque cruel y deliberado. Cuando la policía investigó los detalles de los dos casos, surgió un patrón escalofriante. Ambas víctimas eran chicos jóvenes, ambos del mismo barrio, y ambos habían sido estrangulados. Las autoridades se enfrentaban a un asesino que tenía un perfil de víctima específico y que actuaba en una zona conocida. Fue durante este periodo de gran tensión cuando Mary Bell, una niña local de 11 años, llamó la atención de la policía. Su comportamiento tras los asesinatos levantó sospechas. Hizo muchas preguntas detalladas sobre las muertes y parecía interesada en el tema del estrangulamiento, lo que resultaba un tanto escalofriante. El gran avance en la investigación se produjo cuando la amiga de Mary, Norma Joyce Bell, de 13 años, sin parentesco alguno, aportó un testimonio crucial. Norma afirmó que Mary le había confesado haber matado a los chicos. Gracias a este testimonio, la policía pudo detener a Mary para interrogarla. Las pruebas contra Mary eran circunstanciales, pero convincentes. Se la había visto con las víctimas antes de su muerte, y su conocimiento de los crímenes era íntimo y detallado. Las pruebas forenses la relacionaron con los lugares de los asesinatos. El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue declarada culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida. Todo sospechoso es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, y este es el caso de Eric Smith. El 2 de agosto de 1993 empezó como un día lleno de promesas de aventuras infantiles, pero se convirtió en una pesadilla que perseguiría al pueblo durante décadas. Derrick Roby, de 4 años, con un corazón confiado y una sonrisa radiante, salió solo por primera vez a un programa recreativo local. Nadie sabía que sería la última vez que se despediría de su madre. En la mañana del 2 de agosto de 1993, Doreen Roby, ocupada con el llanto de su hijo pequeño, tomó una decisión que muchos padres podrían haber tomado. Dejó que su hijo de 4 años, Derrick, recorriera a pie la corta distancia que le separaba del programa recreativo de verano en el parque local. Derrick expresó su deseo de mostrar su independencia, diciéndole a su madre que estaba bien y que podía ir solo. Dalton estaba muy inquieto esa mañana, y Derek le dijo: «Vale, mamá,
Iré solo. Mientras se preparaban para dar su habitual paseo juntos. Tras intercambiar cariñosas despedidas, Derrick partió solo con su bolsa del almuerzo, ignorante del destino que le aguardaba. A medida que avanzaba la mañana, se avecinaba una tormenta, no solo en los cielos de Savona, sino en el desarrollo de los acontecimientos que desembocarían en tragedia. Los instintos maternales de Doreen se activaron cuando empezó a llover. Corrió al parque para asegurarse de que su hijo llegaba sano y salvo, pero se encontró con la devastadora noticia de que Derrick nunca había llegado. La comunidad se puso en marcha, y los buscadores peinaron la zona, pero descubrieron el cuerpo sin vida de Derrick en un bosque cercano. El joven había sido atraído, estrangulado y golpeado brutalmente con piedras. Su almuerzo, un plátano destrozado y Kool-Aid derramado, yacía a su lado. Una escalofriante escena de una infancia robada. En un principio, las sospechas recayeron sobre un adulto desconocido, pero la investigación pronto dio un giro estremecedor y se centró en un niño de la zona, Eric Smith, de 13 años. Smith, que había sido visto en la zona y había hablado con la policía sobre haber presenciado a Derrick el día del asesinato, acabaría desmoronándose bajo el peso de las pruebas y de su conciencia. El juicio de Eric Smith llegó a su clímax el 16 de agosto de 1994, mientras la nación observaba con la respiración contenida. La defensa había presentado su caso, describiendo a Smith como un niño atormentado por trastornos emocionales y un acoso implacable, sugiriendo que padecía una enfermedad mental parecida a un trastorno de rabia. Argumentaron que esta condición socavaba su responsabilidad penal por el asesinato de Derrick Robbie, de 4 años. La fiscalía, sin embargo, se mantuvo firme en su refutación, afirmando que Smith, a pesar de cualquier problema de salud mental, sabía distinguir el bien del mal y había cometido el asesinato con un nivel de premeditación que indicaba una clara intención criminal. Defendieron la plena responsabilidad ante la ley, independientemente de la edad o el perfil psicológico de Smith. Tras horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Eric Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a una pena de entre 9 años y cadena perpetua. Esta sentencia significaba que Smith comenzaría su encarcelamiento en un centro de menores hasta la edad de 21 años, momento en el que sería trasladado a una prisión de adultos. El 1 de febrero de 2022, tras 28 años entre rejas, Eric Smith salió de prisión como un hombre libre, aunque en libertad condicional, durante el resto de su vida. Antes y después del crimen, el siguiente chico de la lista presenta una historia que muestra claramente una total falta de remordimiento por el crimen que cometió. Es Cayetano Santos Godino. Se trata de un asesino en serie cuya falta de remordimiento exhibida por sus víctimas era escalofriante, y quedó claro que el joven sentado ante los investigadores carecía de empatía. A menudo llamado el enano orejón por su entorno, Cayetano Santos Godino fue delinquiendo poco a poco. Comenzó con delitos menores, pero con el tiempo cometió actos más violentos. Su primer encuentro violento conocido ocurrió en septiembre de 1894, cuando solo tenía 8 años. Cayetano atrajo a Miguel de Paoli, un niño de 2 años, con la promesa de caramelos, solo para desencadenar una brutal agresión contra el pequeño en una zona desierta. El niño fue abandonado en una zanja, con el cuerpo maltrecho y lleno de moratones. Tras presenciar las secuelas, las autoridades no aplicaron ningún tipo de castigo, lo que sin querer dio luz verde a Cayetano para continuar su reinado de terror. No tardó en atacar a otro niño, de 18 meses. Una vez más, Cayetano utilizó el señuelo de los caramelos para alejar a su víctima y golpearla salvajemente con una piedra. Se estaba formando un patrón, pero nada cambió, ya que seguía sin haber consecuencias para sus actos. El año 1906 marcó un punto de inflexión en la vida de Cayetano. María Rosa Cara, una niña de 3 años, se convirtió en la desprevenida víctima de sus mortales intenciones. Cayetano la llevó a un lugar apartado de la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Cuando sus esfuerzos no consiguieron acabar con su vida, recurrió a golpearla antes de enterrarla viva en una tumba improvisada cubierta de latas. La desaparición de María Rosa dejó desolada a su familia, que, sumida en el dolor, regresó a Italia sin saber nunca el destino de su querida hija. A los 10 años, tuvo problemas con la ley por un acto indecente, que le costó 2 meses de cárcel. Pero el encarcelamiento no sirvió para reformarle. Al salir, su padre descubrió los restos mutilados del pájaro mascota de la familia, con los ojos arrancados, una clara señal de la profunda crueldad de Cayetano. En los años siguientes, Cayetano intensificó sus crímenes. Intentó ahogar a un niño en el abrevadero de un almacén, pero inventó la extraña historia de una misteriosa mujer vestida de negro para desviar las sospechas.
El deseo de Cayetano por el fuego surgió el 17 de enero de 1912, cuando prendió fuego a un almacén, simplemente para ver a los bomberos revolverse entre las llamas. Su fascinación por la destrucción era cada vez más evidente. El asesinato de Arturo Laurora, de 13 años, fue quizá uno de los actos más brutales de Cayetano. El niño fue hallado sin vida en un edificio abandonado, con el cuerpo marcado por una agresión prolongada y despiadada. Pasaron años antes de que se descubriera el papel de Cayetano en el asesinato. El último crimen que condujo a la captura de Cayetano fue el de un niño de 3 años, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto poco después de que los lugareños informaran de que habían visto al adolescente en los alrededores. La policía, reconociendo ahora el patrón de violencia, detuvo a Cayetano en menos de 24 horas. Entre rejas, la salud de Cayetano empezó a deteriorarse y pasó más de una década en el hospital de la prisión. Sus últimos años estuvieron rodeados de misterio y en 1944, a la edad de 48 años, murió en circunstancias que siguen sin estar claras a día de hoy. El siguiente chico de nuestra lista es el asesino en serie más joven del mundo, y lo que hizo para ganarse el título le sorprenderá. Esta es la verdadera historia del crimen de Amarjit Sada. La detención de Amarjit Sada sacó a la luz pública los horrores ocultos de la aldea. Desde el principio, el comportamiento de Amarjit lo diferenció de los demás niños. Mientras que los niños de su edad aprendían a jugar y socializar, Amarjit parecía encontrar consuelo en el aislamiento, y sus interacciones con los demás estaban teñidas de un matiz inquietante. Durante todo el proceso judicial, Amarjit mantuvo una calma inquietante. Los que estuvieron presentes durante su confesión y las posteriores interacciones con las fuerzas del orden lo describieron con una sonrisa inquietante, una reacción que no parecía revelar ningún remordimiento ni comprensión de la gravedad de sus actos. Fue durante una fatídica visita de su tía, que dejó a su propio hijo al cuidado de la familia de Amarjit, mientras ella buscaba trabajo en la ciudad, cuando salieron a la luz los primeros indicios de las inquietantes inclinaciones de Amarjit. Encargado de cuidar a su primo, el trato que Amarjit daba al niño era cruel y alarmante. Sus acciones, que en un principio se consideraron curiosidad infantil, pronto se convirtieron en una agresión descarada. La gravedad de la situación aumentó cuando Amarjit dirigió su atención hacia su propia familia. Su hermana de 8 meses, una bebé indefensa, se convirtió en el siguiente objetivo de su ira inexplicable. En plena noche, entre las paredes de su modesto hogar, Amarjit cometió lo impensable. La familia, paralizada por la conmoción y la vergüenza, optó por enterrar la verdad junto con el pequeño cadáver, con la esperanza de contener la oscuridad en su seno. Sin embargo, en 2007, el mundo exterior se vio obligado a enfrentarse a la realidad de las acciones de Amarjit. Khushbu, una niña de 6 meses del barrio, desapareció de una escuela primaria local. Los peores temores de la comunidad se hicieron realidad cuando Amarjit, con una escalofriante falta de emoción, confesó el asesinato. Había estrangulado a la niña y, con una brutalidad que no se correspondía con su edad, la había golpeado con un ladrillo. La sangre fría del crimen se vio agravada por su voluntad de conducir a los aldeanos hasta la tumba improvisada donde había ocultado el cadáver. Los psicólogos que lo examinaron lo calificaron de sádico, un niño que obtenía placer del sufrimiento ajeno. La detención de un niño de 8 años por el asesinato de 3 niños no tenía precedentes y planteaba un complejo reto al sistema judicial. La edad de Amarjit lo situaba fuera del alcance de la persecución penal tradicional, ya que la legislación india estipula que un menor de 18 años no puede ser juzgado como adulto. Por tanto, el destino del joven quedó en manos del sistema de justicia juvenil, que está diseñado para centrarse en la rehabilitación más que en el castigo. Amarjit fue enviado a un hogar de menores, una decisión que suscitó un debate nacional sobre la idoneidad del marco jurídico para tratar a los delincuentes juveniles, especialmente a los implicados en delitos graves. Si ha disfrutado viendo este vídeo, siga explorando haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.